Hola a todos, bienvenidos, gracias por escucharnos. Yo soy Cata Gudelo y en compañía de Rescate Financiero esta temporada veremos historias de endeudamiento. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Historias de Endeudamiento. Hoy contamos con la presencia de Teresa. Bienvenida. Gracias, Catalina, muy amable. Gracias a ti por estar aquí, gracias a ti por tu valentía, gracias a ti por que sé que esto no es un atravesar fácil, uno pararse aquí y decir, venga, yo cuento lo que a mí me pasó, pero sé que lo haces desde el corazón y sé que lo haces por motivos superiores a tu misma timidez, porque sé que eres una persona tímida. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que tu historia va a ser muy importante y sanadora para muchas de las personas que nos van a escuchar hoy. Ok, muchas gracias. Bueno, cuando yo te hablo y te digo deuda, ¿tú qué piensas? Una obligación adquirida con otra persona. Ujú. Y cuando yo te digo incumplida, o sea, si yo te digo Tere es una incumplida, No cumplí. no, pero ¿qué pasa en tu corazón? Eh, pues el no cumplimiento también abarca muchos aspectos, Ujú. ¿no? ¿Por qué no cumplió uno? Hay diversas formas y no por lo general puede ser una excusa, ¿Una sino excusa de hay qué? impedimentos que de pronto no permitieron que se diera el cumplimiento pactado. ¿Una excusa de qué? O sea, porque haces una distinción. ¿Crees que es necesario que exista una excusa? No, sino cuando hay un incumplimiento, por lo general se toma por excusa. ¿Qué excusa me va a dar? ¿Por qué me va a decir que no me cumplió? Ok, como que estoy fingiendo, realmente no te quiero cumplir. Exactamente. O sea, estoy inventándome alguna historia, pero realmente no te quiero cumplir. Cuando tú adquiriste las obligaciones que adquiriste, ¿pensaste en algún momento que no las ibas a cumplir? O sea, en alguno de los momentos tú dijiste, no las voy a cumplir. No, no porque ya analizando a futuro, o sea, en este momento presente, viendo el pasado, adquirí unas obligaciones de pronto un poco más altas de las que yo podía responder. Ujú. Adicional a eso, tuve una variante, tuve que responder, soy hija única, y tuve que responder por la enfermedad de mi mamá. Sí. 3 años y medio, tuve que cubrir todos los gastos, un cáncer despiadado de colon, y me tocó pues cubrir todo el proceso. En esa época no vendían las bolsitas de colostomía y me tocaba a mí de mi bolsillo comprarlas. Son dos paquetes, que es la que va adherida a la piel y la otra que se pega. Me tocó cubrir enfermera en casa, transporte desde Funza, bueno, todo eso me dejó a mí en la bancarrota. Ujú. Entonces, por eso digo yo que hay variantes que le modifican a uno lo que uno tiene proyectado. Sí, Porque uno es inmaduro, es ujú. inexperto, y el dinero de pronto para proyectos o de pronto también para metas que uno se forja como persona joven, ¿cierto? Porque Ujú. esto ya hace que como unos 10 años o 12 años o más que empecé con todo este cojeo, por decirlo de esa manera. Me gusta esa palabra. Cojear porque ya no está caminando uno de la misma manera en la parte financiera. Entonces, nunca lo previne, nunca imaginé que llegara a suceder algo que me pudiera entorpecer lo que yo tenía como muy planeado. Ujú. Y cuando me colgué, pues entonces empecé a adquirir por aquí, por allá, con una persona, con otra, naturales. Ujú. Eh, y de pronto empecé a recibir un bombardeo de cordiales atenciones de bancos donde me decían, te compramos la cartera, te podemos, bueno, listo. Hice esa venta de cartera 3 veces Ujú. y me colgué, me ofrecieron adicional tarjetas de crédito, me volví loca. ¿Tú crees? Tratando de cubrir una cosa con otra es como decir tapar el sol con un dedo, pero me quedó allá un poquito de luz, entonces voy a ver con otro cómo tapo por allá y así sucesivamente.
¿Tú crees seriamente, o sea, seriamente, em, que tú estabas destinada a vivir esto o tú crees que en tu control estaba cambiar lo que hiciste? Bueno, destinada no, porque yo no creo que uno tiene un fin específico con el cual, o sea, se vino, no, no, la palabra destinada no, pero yo creo que simplemente esto se me salió de control. Ujú. Porque ahí a mí me surge una gran inquietud. Como tú sabes, nosotros hemos atendido muchas personas de distintos tipos, o sea, Claro. con distintas circunstancias o incidentes o excusas o Otras historias. exactamente. Y yo lo que he podido analizar es que no hay control. Es decir, todas las personas que adquirieron esas obligaciones lo hicieron pensando en un bien mayor, o sea, pensando en, por ejemplo, su familia, pensando en un negocio, pensando en muchas cosas, en solucionarse su propia existencia o en darse calidad de vida porque no la habían tenido o en mantener una calidad de vida que pensaron que en algún momento iban a recuperar. Es decir, nadie entró a esta situación pensando hacer mal o actuar mal. Y en ese sentido yo digo, pues realmente sí estaban un poco destinados a vivir esto, o sea, esto era el camino que tenían, ¿sí? Y este fue el camino que encontraron. Y cada uno tomó decisiones diferentes desde lugares diferentes con patrones muy comunes. Entonces está, por ejemplo, lo que me dices, me hice cargo, yo soy hija única y me hice cargo de la enfermedad. Entonces, por el agradecimiento, por el amor a un familiar, me llevé a un estado económico muy complicado. Entonces, puse a otra persona delante de mí, independientemente de quién sea. Y lo que te digo, o sea, no juzgo, cero juzgo quién era la persona, pero uno dice, esa persona estuvo por un momento de mi vida por encima de mi propia existencia, o sea, puse a alguien aquí encima, en este caso tu mamá, pero es un patrón muy común. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día, ¿tú crees que tomaste las decisiones correctas? O sea, no la decisión de endeudarte, sino la decisión de decir en un momento específico de tu vida, yo era la única que podía hacer eso, ¿sí? Y lo hice y estoy bien con esa parte de la decisión. De pronto no con las deudas, pero sí con esa parte de la decisión. Entonces, Porque era mi mamá. porque entonces yo ahí en ese sentido creo que no tenías otro camino. Ah, sí, definitivamente. Entonces uno dice, ese fue el camino que yo encontré. Y es una forma muy linda de sanar el pasado, de no decir, ay, me enloquecí. No, no me enloquecí. Mi corazón en ese momento tomó una decisión. Dijo, nos vamos a poner aquí atrásito, vamos a poner aquí adelante a esta señora que es mi mamá y está muy enferma y miro para el lado y no hay nadie. Puede pasarte también con hermanos, porque conozco de primera mano casos donde es un hijo el que dice, no voy a dejar morir a mi mamá. Entonces, en esa decisión que tomaste, independientemente del que el camino de pronto no fuera tan benéfico, mira que es una cosa muy bonita. O sea, es una vaina que uno dice, ok, me salió mal la jugada, financieramente hablando, pero fue un acto de amor. Y pues con esto yo no estoy invitando a la gente a endeudarse, sí. Sino es un poquito a sanar ese pasado y a decir, hombre, y yo te hago esa pregunta, si tú lo tuvieras que volver a hacer, o sea, si estás en la misma situación, ¿tú lo volverías a hacer? Sí, con mi mamá sí. Exactamente. Entonces uno dice, ay, entonces yo por qué me doy palo por Y eso. con mi mamá y con mi papá y después mi esposo. Por eso, Eso fue el trío. ahí es cuando ahí, o sea, salimos, digamos que de la causa del endeudamiento, ¿sí? O sea, de tener una persona enferma o estar uno enfermo es algo que reorganiza las prioridades.
nos pone en modo de supervivencia, o sea, o compro esto con esta tarjeta o, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Y lo tuviste que repetir también con tu papá, Sí. parecido. Okay. 8 meses de diferencia. Cuando murió mi mamá, entonces cayó mi papá. Y tú no sientes mucha compasión por la Teresa de ese momento, o sea, Sí, claro. porque uno dice, ¿qué más habrías podido hacer? No había nadie más porque, como le repito, yo no tengo hermanos. Y pues está la familia, Extensiva. sí, pero pues ellos solamente, Sí, pues no. aparte de saludar y dar una palabra de consuelo, ya decir, mira, te vamos a aportar o te damos, no, porque Toma cada aquí, quien, niño. sí, no, no, sí, Entonces, por eso vuelvo y te digo, listo, ahí. Mira que es muy bonito, es decir, bueno, la causa de mi endeudamiento fue mi amor desmedido. Tal vez no tengo, tal vez no tengo que darme tanto palo por la causa, sino más bien por el patrón, ¿sí? O sea, porque, vuelvo y lo repito, porque lo que yo he visto es que las personas que tenemos ese patrón, porque yo también lo tengo, yo soy desmedidamente amorosa, tendemos a repetirlo, tal vez en escenarios donde nosotros no somos los llamados a repetirlo. Donde, y entonces ahí tú hablas del esposo. Entonces, ahí uno dice, ok, le compro la historia de la mamá, le compro la historia, vamos a suponer que esto es un monopolio, entonces le compro la historia de la mamá, le compro la historia del papá, ese es el esposo. Y en el esposo, ¿qué te llevó a ti a, digamos, tomar unas decisiones similares al caso de tu mamá y tu papá con tu esposo? eso fue algo muy transitorio, Ujú. que fue una cirugía que él tuvo, era la tercera cirugía y fue bastante complicada, estuve en cama bastante tiempo Sí. y pues también me tocó asumir el apoyo durante el tiempo que él estuvo inmóvil, por decirlo de esa manera. Ya afortunadamente, pues por eso digo fue transitorio, porque pasó, eso fue cuestión de 6, 8 meses, pero todo eso desequilibra. Claro. No, Así no se nota y así no y un se vea castillito sumado a un ladrillito con otro, construimos un castillito de deudas, el eso sí. muro. Sí, un lindo castillo de deudas. Pero en ese caso, porque tu esposo me imagino que sí tiene familia, o sea, tiene... Sí, claro. ¿Qué tanta ayuda pediste tú? Sí, claro, sí se recibió la ayuda, digamos, para estar, por lo menos no tuve que contratar enfermera. Ujú, Pero en esa época tenía a mi hija en el colegio y todo, a mí me tocaba asumir todos esos gastos porque él no tenía dinero. ujú. Y ahí, ¿qué corregirías tú de esa tercera situación? No la de tu papá y tu mamá, de esa tercera situación. ¿Qué habrías tú hecho diferente? Bueno, esa es una pregunta complicada porque de todas maneras es una pareja, ¿cierto? Sí. Y no es por traer la religión acá al tema, No, no hay problema. pero de todas maneras cuando hay una pareja uno espera que para eso es pareja, estar juntos como al mismo nivel. Un equipo. Si estoy arriba, estar al nivel, si estoy abajo, estar también al mismo nivel. Ujú. Entonces, si hay un desnivel, este que está arriba, pues debe como de apoyar y de ayudar para sostener, para nuevamente resurgir y volver a quedar al mismo nivel, si es posible. Y en ese momento tú estabas arriba. No, pero digamos que por lo menos tenía mi salud y tenía mi trabajo y el motivo es como la misericordia o la compasión que uno debe tener. Sí, sí, por eso, o sea. Y también la definición de arriba, porque qué tan arriba estoy, hasta dónde te puedo ayudar, qué tanto. Estaba arriba, pero con dos ladrillos acá que Esa, me hacían hacia abajo. estaba, estabas arriba porque estabas parada de la cama y él, pero tal vez en ese momento económicamente no estábamos tan arriba como nosotros nos hacemos ideas que estamos. Sí, no, eso fue una situación que mi mismo jefe, cuando fui a decirle que me diera permiso, que necesitaba unos días, le dije es que mi esposo está en esta condición, está hospitalizado, lo van a operar. Y cuando le dije va a durar en cama tanto tiempo, dice, ¿también? No puede ser, me dijo él. Él era ¿Y español y tú se me cómo quedó te, sorprendido, eso no puede ser. y tú cómo te sientes con ese también? Pues quiere decir que está ocurriendo, es tragedia tras tragedia o situación tras situación no favorable. ¿Qué pasa? Imagínate que
sobre eso me parece muy lindo porque hace poco alguien que es muy importante en mi vida me dijo que hay una cosa que se llama economía del dolor. Yo no lo entendía cuando me lo dijeron. Ujú. Y es como que todos dice la sabiduría divina, llamémosle universo, Dios, lo que sea, dice, va a sufrir, mandémosle todo de una vez, o sea, de una y sale de esa, o sea, de una y sale de ese dolor que iba a vivir y sale de todo. Y uno como cuerpito humano dice, pero en serio, todo hasta el tiempo, o sea, pero en últimas es una prueba de fortaleza inmensa. Porque cualquier persona dice, de pronto si a mí me hubiera tocado esa prueba, la pierdo. Dejo a mi marido, abandono a mi mamá, abandono a mi papá. Pero tú la sobrepasaste. O sea, hoy estás acá. Entonces uno dice, cambió para mí, no sé si para ti, pero cambia para mí el sentido un poco de, ay, no es que todas me pasen al tiempo, es que yo puedo con estas, yo podía con estas, las viví todas así rapidito, pum, 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 y de ahí en adelante, ¿cuántas situaciones de dolor de ese nivel has vivido? No, afortunadamente fueron esas tres. Y saliste. Pues no Y saliste por ahora. sí, salí. De Entonces todas uno dice, maneras, en el sentido de que como que mentalmente no me desequilibré porque eso afecta. Emocionalmente uno carga las miles de preguntas. ¿Por ujú, qué yo? ¿Por qué sucedió? ¿O por qué está pasando esto? ujú. Sí, de todas maneras, yo soy muy creyente y siempre le pedí a Dios que no me soltara de su mano. Sí, y eso funciona en esos procesos. Sí, sí, Funciona un mucho. montón. Ajá. Sí, eso funciona. Eso funciona un montón. Pero lo que te digo, o sea, Hubo momentos negros en que yo me sentía tan mal y algún día le hice un comentario a mi jefe inmediato. Le dije, estoy tan aburrida de toda esta situación, no veo luz por ninguna parte, todo es negro para mí. ujú, Yo creo que lo mejor es como la muerte. ujú, Mi jefe fue y le dijo al dueño de la empresa, le dijo, no, cuidado porque ella está pensando en suicidarse. ujú. Yo dije, no, pero es que fue un comentario así suelto, pero los índices de suicidio, sí, por lo general, al mínimo comentario ya hay que tener la mayor prevención y cuidado, pero tuve un sueño con Dios Ujú. donde yo iba subiendo por unas escaleras, era una montaña como de carbón, Sí. el cielo tenía muchísimas nubes, pero eran nubes como de humo negro, Sí, sí, sí. todo era negro. Caminaba y me agotaba y me sentía cansada. Y yo decía, no, y así con esto yo no voy a respirar bien, me voy a enfermar. Y caminaba hasta que llegué como a la parte final de arriba. Mi mamá todavía estaba viva. Y llegué al borde y aquí para dónde más voy a coger yo. Ajá. Ya esto es el límite, no, no puedo más, estoy sin fuerzas, porque en el sueño iba sin fuerzas, ahogada, estaba como asfixiada por toda la cantidad de contaminación y empieza a hacerse como un torbellino en el aire y sale una voz y me dice, confía en mí. Y yo miraba y decía, pero ¿cómo voy a... Lánzate, pero ¿cómo me voy a lanzar? Me voy a matar, Ujú. lánzate. Y cuando yo finalmente tomé la decisión, porque ya como que algo venía, que si me lanzaba o me quedaba ahí cualquier cosa me iba a perjudicar, me lancé y veía cómo la mano de Dios me sostenía. Fue un sueño muy bonito. Pues es hermoso. O sea, y bueno, y en la vida material, digamos, en esta, no en la vida de los sueños, ¿cuál crees tú que fue el salto que pegaste? El salto en ese momento, yo estaba en el peor de los escenarios económicos porque no tenía, ahí estaba viva mi mamá, como le digo, y después vino mi papá y todo lo demás. Ya no tenía dinero, no tenía, yo tenía unos ahorros, todo se gastó, todo se perdió. Eh, Entre otras porque mi mamá se fue a una clínica privada y los ahorros que ellos tenían se fue ahí en toda la habitación que ella escogió y pues bueno, ella siempre decía que le había tocado sufrir muchísimo en la vida para poderme tener a mí como me tuvo, como dijo usted al inicio, una persona del común y corriente. No, no tenía mayores
comodidades o lujos, ¿no? Es un estudio común y corriente y el resto lo hice yo por mi cuenta, pero así fue el caso. No tenía dinero, no tenía conocidos que me prestaran, no tenía tanta solvencia económica, pero me lancé, fue a ver cómo sostenía esa situación y de qué manera y empecé a endeudarme con la empresa. Ujú. Por Con la Libranza. empresa, Ujú. sí. No, con la empresa directamente, Sí. préstamos directos. Y ya después sí me tocó endeudarme Por fuera. por fuera. Pero los de la empresa los pagaste. Claro, ¿Por qué? porque esos van descontados de nómina directamente con cesantías, con prima, con vacaciones, como sea, uno tiene que pagar. ¿Qué pasó con el resto? Lo que yo le digo, cuando ya empecé a tener ese bombardeo yo tenía deudas con personas naturales en sus inicios. Ujú. Entonces, aprovechando esas ofertas que me hacían los bancos, empecé a pagar las deudas de las personas naturales. Sabia decisión, ajá. Y con las tarjetas hacía mercado. No tan sabia decisión, pero ajá. Empecé a endeudarme con las tarjetas de crédito y luego la cuota del crédito más las tarjetas de crédito superaban ya el valor que me quedaba a mí de mi salario. Viene otro ofrecimiento, entonces también lo tomo. Después de tener ese ofrecimiento me llaman y me dicen, vamos a hacer una reliquidación, te funciona, te sirve. Entonces fue interés más interés y quedé endeudada con ese banco y con el otro. Y vino un tercero y me dijo, te compro la cartera. Por eso digo que rotó esa deuda por 3 bancos y llegué a un punto en que lo que yo tenía que pagar era superior a lo que yo casi me quedé, más del 50%, porque usted sabe que a uno le descuentan los descuentos de ley de la nómina. Sí. Eso fue lo caótico. Ahí yo ya no sabía qué hacer hasta que me contaron de rescate financiero. Sí. Y hoy en día, ¿qué planeas hacer tú con esas deudas? O sea, ¿qué has pensado? Con esas deudas, pues estoy cursando el proceso Ujú. y estoy en espera del mismo. No, no sé más qué puedo hacer yo. No, no sé, ¿alguna vez has pensado en pagarlas? Si llegara a un acuerdo Ujú. viable para mí, que Sí. yo vea que puedo solventarlo, pues sí, lo lógico es pagar, ¿no? Sí. Y sí, 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 lo lógico, pero me gusta esa partecita donde dices viable para mí. Sí, porque, por ejemplo, yo sé que los bancos tienen las dinámicas contables o financieras, pero una deuda que se adquirió en X valor y se triplica con el tiempo, y en eso se aseguran y cobran, o le dan a uno la opción, debes 100 millones de pesos, tráenos 80 y el resto te lo dejamos a 6 meses. ¿De dónde saca uno de la noche a la mañana una suma que no la tiene, Entonces, que no la sí, puede ofrecer? por eso ahí me parece súper, súper valioso lo que dices, viable para mí. Y mira que de donde comenzamos la conversación a hoy, le has puesto ese pequeño apellido a los acuerdos o compromisos que vas a hacer. Y es que sean viables para ti, ¿sí? Es decir, puedo asumir un compromiso para lo que sea, para la vida, para con un hermano, para un almuerzo, para un compañero de trabajo, pero el acuerdo tiene que ser viable para mí, o sea, viable para Teresa, que Teresa realmente lo pueda pagar, porque para hacer acuerdos o compromisos que tal vez Teresa no los No podía, los cumplí. pero de pronto era que ni siquiera podías, o sea, Es que cuando tú no me los dices, analicé. esa, sí, sí, Estaba, cuando dices, hoy en día ese aprendizaje me parece muy bonito, hoy en día los compromisos que asumo tienen que ser viables para mí. Mira que reorganizas ahí tu escala de prioridades. Ya no es viables para mi mamá que está enferma, viables para mi papá que está enfermo, viables para mi esposo que está enfermo, viables para mis hijos o viables para Teresa. Y ahí cobra todo el sentido lo que viviste, porque es recuperar y decir, perdón, pero el compromiso que yo voy a asumir con usted no es viable para mí. No es bueno ni malo, porque las deudas no son buenas ni malas de por sí. El endeudamiento no es ni bueno ni malo de por sí, es más, gran parte de las cosas que construimos en la vida las construimos a través del endeudamiento, si no es muy, muy complejo.
pero de pronto lo que lo hace que cambie su naturaleza de positiva a negativa es que no son viables para mí en este preciso momento. Y mira que ahí ya trasciende la deuda en sentido económico y se vuelve en sentido personal. Entonces, no sé, me voy a comprometer con usted a cuidarlo en la salud, en la enfermedad, pero puede ser que en un momento ya no sea viable eso para mí, si yo también estoy enferma. Es que, traigo a colación el caso de cuando las familias les daba COVID. A veces es que de verdad ninguno se podía parar. A veces no se podía parar, necesitaban pedirle ayuda a un tercero porque ni se podían parar de lo enfermos que estaban. Entonces, mira qué bonito ese aprendizaje. Es decir, Teresa vivió todo esto que vivió y hoy en día entiende que los acuerdos que ella hace tienen que ser viables para ella. Ya ese es mira, ya esa es una talanquera muy importante para no hacer acuerdos que te perjudiquen a ti. ¿Sí? Y es chévere. Bueno, y ya para ir cerrando, hoy en día, cuando tú tienes una hija, Sí. cuando tu hija te habla de deudas, ¿tú qué dices? Bueno, mi hija me habla de deudas diciéndome que ella en la vida jamás se endeudaría. El tema de las deudas para ella son de ese porte. Dice, yo le he propuesto, mi amor, ¿por qué no compras un apartamento y lo vas pagando o lo arriendas? No, yo no quiero deudas. Entonces también hay como cierto trauma con respecto a adquirir un compromiso con un banco, porque pues ella tuvo que verme a mí bastante afectada, angustiada, sin mercados, navidades sin mercados, épocas en que todo el mundo celebraba y no había. Tranqui. Y mira que traspasar ese conocimiento sin el aprendizaje es lo que nos duele como papás. Si yo le traspaso a mi hijo un miedo terrible a adquirir compromisos, me duele, porque yo sé, nuevamente poniéndole el apellidito que me encanta, hay compromisos que sí son viables para uno. O sea, tienes es que analizar que sea viables para mí. Entonces, si yo le hago la transmisión únicamente del miedo, pero no le transmito el aprendizaje, de pronto le estoy entregando la baraja incompleta al hijo, ¿sí? Que es lo que nos pasa mucho como papás, como nosotros, hombre, no solo transmitimos con lo que hablamos, sino el 90% de lo que transmitimos es con lo que hacemos y hacemos cosas de las que no estamos muy orgullosos. De pronto transmitimos solamente el miedo. No te endeudes, porque endeudarse es terrible, porque llegan personas a tu casa a golpear, porque te miran en la calle y te señalan, porque después no tienes cómo pagar, después te van a llamar, pero no le transmití el aprendizaje. Entonces, hoy en día, y creo que has venido a este espacio un poco a eso, es decir, mira, no te endeudes en cosas que no sean viables Necesarias. pero viables para ti, ¿sí? Analiza tus deudas. Claro. No, y más que ella pues está empezando, ¿no? Claro, entonces uno Está dice, empezando, ah, entonces yo creo que ella en el momento no está interesada en una deuda, pero si el mensaje que yo le dejo a ella y de pronto a los de su generación es que analicen muy bien el paso que van a dar respecto a una deuda, porque uno lo hace lleno de ilusiones y no prevé, no analiza, no hace cálculos sobre bases sólidas, sino en mi caso me ilusioné, yo dije, yo hago esto y hago lo otro y hago aquello y aquí tapo y allá arreglo y me quedo con aquello y no fue así. Vergüenza decirlo, porque se supone que uno debe de tener como un poquito de control, de dominio, de manejo financiero, de hacer unos buenos balances y dinámicas, pero pues no lo pude hacer. Me colgué porque hubo circunstancias que no claro, pero rompieron ese, porque el ese camino, proyecto que estaba marcado, fijado. pero el camino, pero por eso te dije, o sea, cuando yo te pregunté, bueno, si nos vamos a suponer que tomamos una pepa y nos vamos al pasado, ¿habrías cambiado la decisión? No. Entonces, es decir, la decisión de endeudarse no fue la que estuvo mal, ¿sí? En ese momento, de pronto, no era viable para mí asumir todos esos compromisos. De pronto podría haber asumido
medio compromiso o un cuarto de compromiso. Y en ese sentido, y yo sé que tú eres una persona muy maternal y muy entregada a su familia, es decir, también definir Teresa con Teresa o Catalina con Catalina, hasta dónde entrego, hasta dónde me comprometo. ¿Sí? No es el compromiso el malo, es hasta dónde. Ay, es que yo lo llevé al límite, o sea, me fui pues con todo, así como la vida se fue con toda contigo en un solo, tú dices, también me voy contigo, o sea, me voy con toda y asumiste un montón de cosas que tal vez de algunas te hubieras podido desmontar, ¿sí? Pero hoy en día es, mire, simplemente yo lo hice, esas fueron mis razones puede que no sean válidas para usted, pero eran válidas para mí, y hoy en día aprendo que eso no es viable para mí. Hay cosas que no son viables para mí, hay cosas que sí son viables para mí. Y no sin dolor, porque el dolor es precisamente el dolor, es tú decir, mire, yo intenté hacer esto y cometí este error, o sea, de ahí proviene el dolor, pero es decir, hombre, esa fue mi vida. Si vamos, supongamos que soy un personaje de una película, pues esa era la vida del personaje, alguien escribió ese guión y yo la estoy viviendo, o sea, sí, o sea, y si creemos en Dios, uno dice, bueno, Dios allá y Él sabrá, y yo he sacado cosas buenas, y también de esto he sacado lecciones, y también de esto estás parado, y acá compartiendo esto que me imagino que muchas mamás se sentirán identificadas y sobreidentificadas con lo que estás diciendo. Es, pues sí, entonces ahora me preocupa que mi chino se estrese y entonces ahora no quiere pues ni beber el agua, o sea, va a cortar los servicios para que no le llegue recibos, o sea, ¿sí? No, mira, compártele, él ya vivió lo que tenía que vivir, entonces compártele también el aprendizaje. Mira, peladita, sí, uno se puede endeudar hasta cierto punto, uno puede analizar, ven, hacemos los números, ven, miramos, ¿qué es lo que te asusta? Porque vivir una vida donde, y mira que esto, el tema es que se transmite a otras áreas de la vida, y eso lo veo yo mucho en los jóvenes. No quiero asumir compromisos, no solo económicos, sí, sino tampoco morales, tampoco sentimentales, tampoco me quiero comprar nada, no me quiero comprometer con un trabajo, no me quiero, bueno, yo no quiero tener ni novio para no tenerle que dar cuentas a nadie. Y los compromisos no son malos, las mejores decisiones vienen de un compromiso profundo, ¿sí? Pues, a ver, todos estamos aquí porque alguien se comprometió con la vida y nacimos, o sea, empecemos por ahí. Entonces, no es tan malo asumir compromisos. Muchas de las mejores cosas que tenemos en la vida vienen de eso. Que yo a veces asumo compromisos simplemente porque me echo el cuento de que ese compromiso lo debo sí o sí asumir. Bueno, eso es otra cosa. Pero el compromiso en general no. Y para los chiquitos, pues para los chiquitos digo yo porque ya estoy vieja, pero para los más jóvenes, ¿Qué tal esta vieja? digo No, yo, es decir, sí, bien, comprométete, juégatela. Te va a ir mal en algunas. Es que la vida es de probabilidades. Te va a ir mal en unas, te va a ir bien en otras. Pero mira, yo estoy aquí, mira todo lo que me pasó en menos de, ¿cuánto te pasó a ti todo eso? ¿Como 2 años? 3 años. Por eso, bueno, listo. Mira lo que me pasó en 36 meses con una tarjeta de crédito. Lo que me pasó en 36 meses y pues aquí camino, aquí me muevo, aquí estoy, vivo, me he reído, a veces me cuentan chistes y me río, a veces me cuentan chistes y no, me preocupo, sigo viviendo. Entonces, en últimas, si la vida es un poquito un juego, pues me tocó una partida mala un ratico, después recupero mi partida, es como un monopolio. Después recupero, ¿sí? Y es mucho más sanador. Claro, ¿Mm? así es. Bueno, Tere, muchísimas gracias, de verdad. No, no, señora, a usted. Gracias por invitarme. No. Ha sido muy rico hablar contigo y pues nada, bienvenida para una próxima oportunidad. Bueno, sí, señora. Muchísimas gracias. Muy amable.